Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022 y esta es La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la determinación de que en los juicios de materia familiar, donde se solicita una medida resarcitoria, como por ejemplo la pensión compensatoria, el juez tiene la obligación de presumir que la parte actora se dedicó preponderantemente al hogar. Esto implica que la parte demandada deberá de probar lo contrario, esto a lo mejor demostrando que participó en el mercado laboral de manera cotidiana. La Suprema Corte dice que esto ayudará a evitar o eliminar esos matrimonios donde una parte se enriqueció mientras que la otra se empobreció, lo cual por supuesto no es propio de la naturaleza del matrimonio. Ahora, las personas que demanden una pensión compensatoria gozarán de la presunción de haberse dedicado preponderantemente al hogar. ¿Usted qué opina? ¿Tiene usted planeado viajar próximamente? ¿Utilizará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Teme ser víctima de algún delito? No se preocupe, todo está resuelto. Ahora, la Fiscalía General de la República determinó poner una agencia del Ministerio Público en las instalaciones del nuevo aeropuerto. Caso resuelto. ¿Se acuerda usted de la reforma constitucional de marzo de 2019 que dio lugar a la creación de la Guardia Nacional? ¿Se acuerda usted que a partir de esa reforma el presidente de la República emitió un acuerdo donde se establece que las Fuerzas Armadas permanentes se dedicarán a tareas de seguridad pública? ¿Se acuerda usted que la Cámara de Diputados presentó una controversia en contra de ese acuerdo del presidente? Bueno, pues esta semana la Suprema Corte resolvió que el acuerdo del presidente de la República, donde establece el uso de las Fuerzas Armadas permanentes para tareas de seguridad pública, es constitucional. Esencialmente por dos razones. Uno, porque encuentra su fundamento en el artículo 5º transitorio de esa reforma constitucional de 2019. Y dos, porque, de acuerdo a la Suprema Corte y el acuerdo del presidente, el uso de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública es temporal. Veremos. En una decisión muy interesante, la Suprema Corte determinó que la omisión del presidente de la República de enviar candidatos a el Senado para que éste elija los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica es inconstitucional. En otras palabras, la COFESE es un órgano constitucional autónomo que funciona con un pleno de 7 comisionados. Pero desde hace un año, de esos 7 comisionados solo hay 4, lo que le impide tomar ciertas decisiones porque sus normas internas dicen que esas decisiones necesitan tomarse por lo menos con 5 comisionados. El Senado está esperando que el presidente de la República le envíe las candidatas o los candidatos que el Senado deberá de elegir para ser comisionados de la COFESE. Pero el presidente de la República no ha enviado nada. Y esto, por supuesto, genera una merma en la toma de decisiones de la COFESE. La Suprema Corte determinó que este no va a ser el presidente de la República, es inconstitucional y tiene 30 días para arreglarlo. Una buena noticia para niñas, niños y adolescentes. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dio a conocer el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional que protegerá a esta población vulnerable. A partir de este Protocolo Nacional de Coordinación, las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de coordinarse entre ellas para proteger a los niños, niñas y adolescentes ante el primer acto de violencia y hasta el plan de restitución de sus derechos que emita la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes. Ojalá que este protocolo pase de ser solo una buena idea y se convierta en una realidad tangible para todos en el país. Se publicó esta semana en el Diario Oficial el presupuesto de egresos de la Federación, lo cual significa para usted 8.299.000 buenas razones para darle seguimiento a este instrumento. El presupuesto de egresos es lo que va a gastar el gobierno federal durante el próximo año. Y hay, por ejemplo, buenas noticias. Una de ellas es que hay un incremento real de 11.6% respecto del presupuesto del año anterior. También hay noticias importantes, como por ejemplo que se establece un déficit presupuestario de 1.134.140 millones de pesos. Lo que debemos de hacer es darle seguimiento a este instrumento para tener una idea más clara en diciembre del próximo año de cómo fue el gasto del gobierno federal durante 2023. ¿Quieres saber cómo va la reforma político-electoral que ha generado marchas y contramarchas? Bueno, pues ya hay dictamen. En la Cámara de Diputados, las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Política
aprobaron con una mayoría de 62 votos este dictamen que será votado eventualmente en el Pleno. En otras palabras, la reforma política electoral sigue avanzando. ¿Le preocupa estar al corriente en su cumplimiento de las obligaciones tributarias? Hace usted bien, pero no se preocupe, el SAT le va a ayudar. Ha establecido una prórroga para el cumplimiento de ciertas obligaciones, específicamente para la emisión del CFDI en su versión 4.0, lo cual se amplía hasta el 31 de marzo del próximo año, y la aplicación de sanciones y exigibilidad del folio fiscal del CFDI en materia de carta aporte, lo cual será aplicable hasta el 31 de julio del próximo año. No lo olvide, esté al corriente. Una noticia internacional que debería ser del interés de México es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales a favor de varias personas que están recluidas en 8 centros de detención en Nicaragua. Nicaragua no acató esta resolución de la Corte y por lo tanto la Corte Interamericana ha dado notificación del desacato de Nicaragua a la Comisión Interamericana y a la OEA. Nada bueno podrá venir para Nicaragua a partir de este desacato, porque no hay que olvidar que los países tienen la obligación internacional de acatar de buena fe sus obligaciones convencionales, cosa que no podría ocurrir en México, ¿cierto? El día de ayer, jueves 1 de diciembre, se celebró la cena de gala donde se entregó el Premio Nacional de Jurisprudencia. Este premio que año con año entrega la Barra Mexicana Colegio de Abogados se dio en esta ocasión a Javier Hijano Vaz. Sin lugar a dudas fue un gran evento donde pudieron convivir barristas de toda la República. Enhorabuena. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generoso o generosa y me hagas llegar tus comentarios o sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega a tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.